Aquí comienza Zona Franca, yo soy María Camila Orozco y es un gusto saludarlos. Decir que Colombia tiene el segundo himno del mundo más lindo es cuestionable, pero sobre todo hace parte de la tradicional o del tradicional folclore colombiano. Pero hay cosas que sí o sí debemos aceptar y son positivas y debemos publicitarlo, pero sobre todo aprovechar. En Colombia somos el segundo país con más biodiversidad en el mundo. Eso no solo tiene unas ventajas en sus paisajes y ecosistemas, sino también en recursos naturales. Un aspecto clave ahora que cada tanto hablamos de transición energética, de soberanía energética y de la importancia de ir dejando progresivamente algunos de los hidrocarburos. Y es que en este debate sí que es necesario, clave, determinante, poner todas y cada una de las cartas sobre la mesa. Colombia no solo tiene gas y petróleo, también tiene una diversidad de recursos naturales en los que debemos ser mucho más conscientes como país de cuál es el punto donde debemos aprovecharlo para lograr una óptima transición energética, que es uno de los temas bandera del presidente Petro. Por ejemplo, tenemos cobre y tenemos níquel y varios recursos naturales que debemos evaluar cuál es su rol en la publicitada y pedida transición energética. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca y cómo se perfila Colombia en líder de este tema, en líder, por supuesto, de la preservación del medio ambiente y contención del cambio climático. Bienvenidos. Ese es el tema de conversación. Usted que muy seguramente ha escuchado en diferentes escenarios sobre transición energética, para iniciar esta discusión, un contexto clave, las cifras del sector minero, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Minería, la contribución de la minería a través del pago de rentas y regalías entre 2010 a 2020 ha sido de 28,22 billones de pesos, para que usted se haga una idea de lo que estamos hoy justamente hablando. Tatiana Roa es coordinadora en el área de Sensat, Agua Viva, ella que conoce justamente estos temas medioambientales. Doctora Roa, bienvenida, muy buenas noches y bienvenida a Zona Franca. Buenas noches, María Camila, un gusto estar aquí. Qué bueno volver a verla para hablar de transición energética, de medio ambiente. Sí, un gusto también estar acá. Me alegra mucho. También está con nosotros la doctora Brigitte Baptiste. Ella es rectora en esta oportunidad de la Universidad EAM, pero muy seguramente la han podido ver en diferentes escenarios hablando de la conservación del medio ambiente, hablando justamente de estos temas. Doctora Brigitte, buenas noches. Muy buenas noches y a mis compañeros de mesa. Gracias. El otro compañero de mesa es el doctor Carlos Cante, actual presidente ejecutivo de FENAL Carbón, otro actor en esta discusión que la da el presidente Gustavo Petro en diferentes sectores. Doctor Cante, buenas noches. Buenas noches, un saludo para todos los televidentes y para mis compañeros de mesa. Gracias, doctora Brigitte. Quiero comenzar con usted preguntándole sobre justamente la posición de Colombia, los pasos que ha ido dando Colombia. Hemos visto al presidente Gustavo Petro en diferentes escenarios, incluso internacionales, en la COP27, ante Naciones Unidas, hablando de Colombia, la Colombia que él sueña como líder en la transición energética. ¿Hacia dónde tiene que caminar el país para abanderar ese concepto, ese proceso? Bueno, Colombia ya lo está haciendo, tiene una hoja de ruta, tiene 6 distintas rutas que han venido adoptándose durante las últimas semanas y hay un plazo para el 23 de mayo de presentar ya todo el trazado de esa ruta de transición, que contempla distintos tipos, distintas alternativas de generación de energía que son bien amplias, incluidas las mareas, incluida la geotermia, incluida obviamente la eólica y la solar. Hay un espacio muy importante para pensar desde el punto de vista de la innovación tecnológica. Por otra parte, creo que hay que resaltar dentro de la visión del presidente Petro y del gobierno actual la noción de una transición justa y equitativa, es decir, que a medida que vayamos adoptando las nuevas energías y cerrando las viejas, podamos garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y ir construyendo más equidad, ir llevándole, por ejemplo, energía a todas las comunidades que no la han tenido hasta el presente y que incluso han sufrido los efectos negativos de la minería o de la explotación petrolera o de la transformación y conducción del petróleo. Pero eso, digamos que se puede desarrollar dentro de los esquemas constitucionales y normativos y legales y un plan en el cual, sobre todo, los temas de regalías y los temas de impacto ambiental se manejen de manera mucho más transparente. El acuerdo de Escazú nos está llamando a hacer eso, que todas las comunidades tengan más información y puedan participar activamente. En ese sentido, eso es un elemento, digamos, es un trazado de ruta que es muy positivo.
Lo que falta por definir un poco es si realmente tenemos un contexto suficientemente claro. En medio de tanta incertidumbre, a veces vamos a tener que tocar de oído continuamente para saber hacia dónde vamos a mover el carro de la transición, qué tan rápido lo movemos. Ya han discutido aquí, entiendo, en otras oportunidades, el tema del petróleo, el tema del gas, qué tan rápido o no debemos dejar el petróleo o el gas. Yo creo que Colombia tiene una posición privilegiada en la medida que puede tomarse su tiempo, que lo dejemos ya o que lo dejemos dentro de 20 años, no hace ninguna diferencia en términos de cambio climático, pero por supuesto que van a aparecer nuevas tecnologías. Estados Unidos ya anunció energía nuclear de fusión, que por supuesto para que sea comercial va a tardar un par de décadas, pero todos esos elementos van a ir cambiando el panorama. Así que hay que pensar exactamente en esa incertidumbre y en mantener en firme lo que ya tenemos para no ir a cometer errores. Doctora Tatiana, ¿cuál es la hoja de ruta, el camino que se debe seguir para ser líderes en la discusión de transición energética? Bueno, como se ha dicho, ya digamos hay unas vías que ha ido avanzándose aquí en el país, particularmente en términos de profundizar, digamos, la generación de energía a través de renovables. Sin embargo, yo considero que la transición energética debe pensarse más allá de un mero cambio de la matriz energética. Y yo creo que ese es un tema que poco se ha discutido en este país, es cómo se piensa en qué otras transformaciones deben pensarse en una ruta de transición energética. O sea, qué asuntos de nuestra cultura, de nuestras formas de vivir, de nuestras formas como se configuran las ciudades, de la forma como producimos nuestros alimentos, de cómo, digamos, todo el desarrollo productivo del país se transforma, porque nosotros tenemos una agricultura que es, podríamos decir, deficitaria energéticamente, o sea, requiere más calorías que las calorías mismas que genera esas calorías que invertimos, por ejemplo. O una ciudad como Bogotá es una ciudad que necesariamente consume mucha energía porque es una ciudad expandida que requiere, digamos, que las personas transiten una cantidad, digamos, de kilómetros al día y un sistema de transporte que además no es ni el más digno ni el mejor en términos energéticos. Entonces, ese tipo de elementos deberían estar en una hoja de ruta de la transición energética y no simplemente pensar que es cambiar petróleo por energías renovables cuando el petróleo, digamos, tiene una densidad energética que obviamente no va a ser fácilmente suplida por otras fuentes energéticas. Doctor Canti. Bueno, yo creo que lo primero que se tiene que revisar es precisamente qué estamos entendiendo por transición energética en Colombia. Y partimos del principio de que la mayoría de la gente no entiende qué es descarbonizar. Y la gente piensa que descarbonizar es acabar con el carbón, cuando claramente lo que tenemos que disminuir son los niveles de emisión de carbono. Y ese tema de las emisiones es lo que tenemos que atacar. Por eso, cuando hablamos de una ruta de transición energética, debemos tener en cuenta que hay una transición energética que consideramos endógena, que es de la que está hablando Tatiana, de la que está hablando Brigitte, que es nuestra matriz energética, nuestra matriz eléctrica, nuestra matriz industrial, que realmente contribuye en una pequeña medida a la generación de contaminantes, de gases de efecto invernadero que afectan el tema del cambio climático a nivel global. Es que nosotros representamos el 0,4%, hay otros datos que dicen que el 0,3%, y nosotros apagando todo el aparato industrial del país no resolvemos ni un segundo de los problemas de cambio climático que tenemos a nivel global. Luego, una cosa es lo endógeno que debe considerar la matriz energética, por supuesto, su composición entre hidro, térmica de gas, térmica de carbón, revisar internamente cuáles son las capacidades que nosotros tenemos en materia de recursos naturales. Nosotros tenemos carbón en todos los departamentos prácticamente del país, aflora el carbón y podemos aprovecharlo de una forma mucho más eficiente en esa matriz energética endógena. Pero otra discusión también es la transición energética exógena, y es que nosotros somos productores y exportadores de carbón. Y esa producción, esos volúmenes que nosotros producimos, consumimos y exportamos, no representan ni siquiera el 1% del consumo global de carbón. Estamos hablando de más o menos 70, 80 millones de toneladas al año, y el mundo consume más de 8.000 millones de toneladas de carbón al año. De tal manera que si tú en un ejercicio de transición acabas con la producción de carbón de Colombia, no resuelves absolutamente nada en materia de consumo de carbón a nivel global. Doctora Brigitte. Muy importante esa diferenciación entre
carbón y carbono, porque el problema colombiano son las emisiones de carbono a partir de la deforestación y la destrucción ambiental. Y realmente ahí es donde hay que tener un elemento, digamos, paralelo a la transición mineroenergética. Si nosotros hacemos ese cambio, digamos, de fuentes de energía, pero seguimos devastando el territorio nacional, seguimos acabando las fuentes de agua, seguimos acabando con los suelos y no regeneramos y recuperamos lo que hemos perdido hasta el momento, va a ser muy difícil. Y ahí se nos presenta una pregunta compleja, y es cómo vamos a pagar o cuánto vamos a invertir de esos recursos petroleros, de esos recursos de exportación de carbón en la restauración y en la reconstitución de nuestros ecosistemas. Entonces uno diría, pero ¿cómo así que vamos a tener que seguir sacando carbón para poder restaurar el bosque? Lo que pasa es que hay que también diferenciar acá que no vamos a seguir justificando la extracción de carbón térmico o de petróleo para invertir en conservación o en desarrollo social, sino que lo vamos a hacer como parte del pago de la deuda histórica acumulada. Tenemos una deuda climática de todos los colombianos, y no solamente las empresas o el Estado, sino todos los colombianos tenemos una parte de una deuda climática, y la idea es que pudiéramos, en la medida en que hacemos la transición, ir volviendo a transferir recursos. Eso implica los temas de impuestos de carbono, que están en plena discusión también, la reforma al estatuto tributario del impuesto al carbono, los temas de regalías, que han sido también muy desperdiciadas y que están en entredicho. No sabemos en qué se están gastando las regalías cuando deberían estar precisamente ayudando a la transición, y otros mecanismos tributarios para que la transición no tenga efectos destructivos, que no destruya la industria, que no destruya el bienestar, y que realmente apoye no diría que el crecimiento, sino, nuevamente la palabra, el bienestar de todos los colombianos. Doctora Tatiana. Bueno, yo creo que aquí hay un elemento que se ha puesto reiteradamente en las discusiones sobre transición energética, y es que nosotros no somos emisores, digamos, de gases de efecto invernadero por nuestra matriz energética, digamos, no es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, y que por ende no deberíamos avanzar, digamos, en ese proceso de dejar, digamos, de la explotación de los combustibles fósiles. Pero yo creo que el planteamiento que hace el presidente Gustavo Petro cuando dice vamos a frenar la carrera de los fósiles, con todas las implicaciones obviamente que tiene, aquí se han mencionado, económicas, en términos de lo que puede pasar en las regiones, etcétera, etcétera, yo creo que tiene una contundencia muy importante, y es que en el mundo yo personalmente creo que no podemos quedarnos esperando a que los grandes emisores transformen, porque no lo van a hacer. O sea, no hay una voluntad, y eso lo hemos visto en las diferentes negociaciones de cambio climático. Tiene que generarse desde los países que más están sufriendo el cambio climático una presión y unas respuestas contundentes frente a lo que significan los fósiles. Pero yo creo que ya en Colombia estamos en la discusión de hacer una descarbonización. La pregunta es ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo? Y cómo garantizar la seguridad energética. Y para allá quiero ir, doctora Tatiana, a preguntarle cuáles son esos minerales, esos metales, porque se ha hablado mucho de cuáles, el presidente Gustavo Petro ha declarado como enemigo el gas, el petróleo, el carbón, pero quiero enfocar esta discusión hacia cuáles son esos minerales, cuáles son esos metales, esos recursos naturales que sí o sí tienen que estar en la transición energética. Bueno, es que yo creo que ahí tenemos que preguntarnos también, por ejemplo, aquí se ha hablado mucho de los minerales de la transición, entonces aquí estamos hablando del cobre, del litio, pero yo me pregunto cuánto de eso realmente se transforma en Colombia, porque nosotros podemos terminar abriendo minas de cobre o buscando dónde encontramos litio, dónde encontramos cobalto, pero volvemos a jugar el mismo rol de ser simplemente proveedores de materia prima y no generar ningún proceso de transformación. Entonces, yo creo que la discusión, más allá de cuáles se requieren, porque eso se sabe, digamos, si nosotros vamos a entrar en una fase en la que sin duda las energías renovables, con todo y lo cuestionable que puede ser, tienen que entrar en un momento, digamos, mientras se generan esas transformaciones culturales, sabemos cuáles son los minerales, lo sabemos, ¿no? Son cobalto, es litio, es cobre, pero ¿qué tanto la industria nacional va a ser la que va a utilizar esos recursos? O lo que vamos es a cambiar exportaciones de carbón
y de petróleo por cobre y litio. Yo creo que esa es la discusión realmente que tendríamos que dar en este país. Porque a mí sí me preocupa, digamos, decir, aquí se necesitan una cantidad de minerales, pero aquí no estamos produciendo paneles solares, aquí no estamos produciendo baterías, aquí hay un límite o sea, el desarrollo de la industria en este país es muy precario. Y la transición energética no es solamente construir, digamos, esos artefactos que ya se han mencionado, paneles o aerogeneradores, sino que también hay otra serie de industria que podría generarse en el país. Por ejemplo, podríamos, con esta industria pequeña que tenemos en Colombia, podríamos construir calefones solares y disminuir consumos de agua caliente, digamos, de consumo de energía eléctrica o de gas para calentar agua en este país. Es una industria sencilla, pero no la tenemos. ¿Sí? La ruta o la solución es no explotarlos, no extraer, por ejemplo. No he dicho eso. No, se lo pregunto, digo, si no tenemos una política clara sobre cómo se podría industrializar el país alrededor de los minerales, de los metales clave en la transición energética. Lo que he dicho es que lo que he dicho es que hablemos de los minerales cuando digamos para qué los vamos a usar. ¿Sí? Porque si los vamos a usar simplemente para exportar, creo que estamos haciendo un papel muy bobo, salir del carbón para entrar al cobre. Que además no tenemos la riqueza de cobre que puede tener un país o países como Chile y Perú, que en mejores condiciones económicas lo pueden extraer. Entonces, para eso le compramos a ellos si fuera el caso. Entonces, mi discusión no es sí o no minería, porque yo particularmente, aunque soy crítica a la minería, obviamente que entiendo que en nuestras sociedades se consume, o sea, requerimos la minería, pero la minería ¿para qué? Como la energía ¿para qué? ¿Y para quién? ¿Sí? ¿Cuánta energía generamos en este país y seguimos teniendo miles de familias que no tienen acceso a la energía? O incluso familias que están conectadas al servicio de energía y no pueden pagar la energía, que son las miles de familias de desconectados de la energía. Tatiana tiene un punto importante que nosotros hemos liderado también en esta discusión de la transición. Es que se volvió un cliché. Es que la transición energética, es que los minerales estratégicos, y es súper cool tener dentro del discurso esto, sobre todo dentro del discurso político global, ir a las COP y reunirse, y todos los líderes mundiales hablan del cambio climático y lo que vamos a hacer, y al final del día, si usted ve el resultado de las COP en materia de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, ha sido nulo. El presidente Petro lo dijo, son completamente inoficiosos. Absolutamente inoficiosos. Un fracaso. Y la discusión está, y Tatiana tiene un punto importante, y es que la transición energética en sí misma es una apuesta comercial global. Si usted empieza a discutir en Colombia acerca de la industrialización de nuestros minerales, tiene que mirar hacia afuera por qué Alemania transforma su industria basada en el carbón hacia producir paneles solares, aerogeneradores y en general muchos países de Europa. ¿Por qué está buscando que se explote el hidrógeno o que se utilice el hidrógeno? Porque hay un desarrollo de investigación fuerte, ¿sí? En Alemania y en otros países que nos ponen entonces a que nosotros produzcamos hidrógeno para exportar. Y tú dijiste, es que nos sale más barato traerlo de Perú, de Chile. Eso hizo Alemania. Alemania tenía una industria del carbón, unos carbones supremamente ineficientes, con menor poder calorífico que el que produce Colombia, y lo tenía subsidiado desde la Segunda Guerra Mundial. Era supremamente caro desde el punto de vista fiscal explotar sus propios carbones. Y dijeron, no, cerremos todo esto. Y dice, ¿y qué hacemos con la industria que se desarrolló alrededor del carbón durante los últimos 100 años? Pues miren a ver, y le metieron subsidios y se volvieron nuevas tecnologías para la transición energética. Hoy todos esos señores que hasta hace poco nos estaban vendiendo materiales, equipos, tecnología para la industria del carbón, son los que nos están vendiendo aerogeneradores, paneles solares. Hay una transformación. Eso es una apuesta comercial global y de eso no nos podemos desprender tampoco. De acuerdo. Claro, pero bueno. Sí. No, y finalmente creo que todas estas discusiones llegan al mismo cuello de botella de siempre. Colombia no invierte en ciencia y tecnología para resolver los problemas de los colombianos. No solamente no invertimos en general en este tema, sino que no identificamos prioridades ni determinamos recursos específicos para responder a los programas estratégicos que el país debería estar respondiendo. No tenemos un instituto de innovación energética que nos permita abordar eso, así como creamos institutos
para manejo de la biodiversidad, que se quedaron chiquitos para la pregunta, pero le hacemos una apuesta a la economía verde que está basada en la innovación, pero no invertimos en innovación y por eso llevamos 30 años hablando de economía verde, pero no hay el primer producto de economía verde sobre la mesa. Yo hice una pequeña lista, doctora Brigitte, de algunos nombrecitos que muy seguramente se van a escuchar en la transición energética: el cobre, el litio, el manganeso, el zinc y el níquel. Aquí tenemos cobre, ya lo veníamos discutiendo, tenemos níquel. Sobre la explotación puntualmente, y lo planteaba la doctora Tatiana, de cómo explotar para invertir aquí en Colombia o exportar. La exportación no es una posibilidad, lo pregunto digo en el contexto de, o el contexto es no explotar porque no hay desarrollo o no hay claridad si se puede invertir en Colombia. Yo creo que estamos a tiempo de desarrollar una mínima industria transformadora del cobre, por ejemplo, que es tal vez el más promisorio. Tenemos una veta de cobre que viene desde Panamá por todo el Chocó, que sale por Putumayo y que cruza, digamos, el macizo del sureste antioqueño, el suroeste antioqueño, perdón, y hay una muy buena opción de tener cobre, pero lo mínimo sería convertirlo en un producto para la industria eléctrica, para otro tipo de industrias, y no es tan difícil porque no es rocket science, como dicen, es simplemente un tema de inversiones industriales de alta calidad. Habría que ver cómo el gobierno, a través de los distintos mecanismos de industrialización, logra promover la generación de este tipo de industrias. La del Chocó puede salir perfectamente hacia Buenaventura o hacia el Pacífico, al nuevo puerto de Atrato, pero pues sería una tristeza que estuviésemos exportando el mineral casi que en bruto para volver a importar los aerogeneradores. O importando, en el caso, decía, le entendí bien, importar el cobre. Claro, pero hay una cosa sobre la pero que ¿para qué importarlo si lo tenemos aquí? Pero hay una cosa que tú empezaste aquí hablando. ¿Cuál es la gran riqueza de este país? En su momento la ministra Irene Vélez. Tenemos gas, pero en su momento se planteó la posibilidad de importarlo de Venezuela, más o menos así. No, yo lo que quiero plantear es lo siguiente, o sea, hay un asunto que tú empezaste diciendo acá, y creo que la doctora Brigitte también lo dijo: tenemos una gran riqueza en este país que es la biodiversidad. Y sin embargo seguimos mirando el subsuelo, o sea, como el gran generador de riqueza, el subsuelo. Y cuando hablamos de investigación en este momento estamos hablando de investigación en términos de esos minerales. ¿Cuánta riqueza tenemos nosotros que no hemos pensado? Y el costo que significa, por ejemplo, acabas de mencionar suroeste antioqueño. O sea, se justifica explotar el cobre del suroeste antioqueño, una región de una gran riqueza cultural, de una gran riqueza en biodiversidad, para dar lugar a la minería de cobre, ¿sí? Se justifica económicamente, se justifica ambientalmente, se justifica socialmente. O sea, yo creo que el tema no es ¿tenemos esto para qué?, sino también preguntarnos a qué costo significa eso, como también el tema del carbón. Pero usted ponía, ¿sí?, el ejemplo de Chile, que es uno de los mayores productores de cobre en el mundo. Un modelo como el de Chile, de extracción, de explotación del cobre, porque usted me está llevando al punto, digamos, comparándonos con algunos vecinos, ¿no es aplicable en el caso colombiano? Yo no puse el ejemplo para decir, sigamos el ejemplo de Chile. Yo nombré a Chile como un gran productor de cobre. Yo se lo pregunto, pero lo que ocurre en Chile, que son de los mayores productores, explotadores de cobre, ¿no es aplicable en Colombia? Mira, Chile en términos de minería tiene unas grandes diferencias con Colombia, tiene unas grandes diferencias en términos del desarrollo de su industria de cobre. Es una industria que tiene años, con unas empresas fuertes, incluso con una empresa nacional que no tiene Colombia. Colombia ni siquiera tiene empresa nacional, ni siquiera de carbón, ni siquiera una empresa minera. O sea, se acabaron las empresas nacionales. Se acabó Carbocol, se acabó Minercol. O sea, ni siquiera tenemos empresa nacional minera. Chile tiene empresas. Entonces, no quiero, cuando nombré el tema del cobre, es que nosotros estamos hablando de aquí, no, sí, explotemos el cobre, pero ni siquiera hemos decidido para qué lo queremos usar. Simplemente porque estamos en la era de la transición, minerales para la transición. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que la concepción, como yo miro la transición energética, es que no es, y por eso insisto, no es un mero cambio de la matriz energética. Si nosotros no reducimos consumo, si nosotros no transformamos nuestras sociedades altamente consumidoras de energía,
pues vamos a tener que destruir prácticamente todo porque vamos a tener que reemplazar petróleo por energías renovables, pero es que la densidad energética, las potencialidades que tienen los hidrocarburos, incluso superiores a las del carbón en muchos aspectos, en otros seguramente el carbón, que tiene otros usos también, ¿sí? No las va a reemplazar energías renovables. Necesitaríamos cubrir la Guajira de paneles solares y de parques eólicos. ¿Sí? Necesitaríamos cubrir el desierto de la Tatacoa, como está pasando ahorita con grandes proyectos que se están vislumbrando para allá. Entonces, tenemos que hablar de transición energética pensando en transiciones socioecológicas. ¿Sí? ¿Cómo transformamos nuestra sociedad? ¿Cómo transformamos aspectos de los que ya he nombrado, la alimentación, la arquitectura, las ciudades, la movilidad, muchos de los aspectos de nuestra vida? Yo creo que el llamado que ha hecho el presidente Petro a la reindustrialización del país es necesario combinarlo con la forma y la ruta de la transición energética en la medida de ¿qué significa para nuestro país reindustrializar? Es pensar en cuáles son los materiales críticos que requerimos y a partir de esos materiales críticos que requerimos pensar en qué minerales para producir esos materiales críticos tenemos en nuestro subsuelo. ¿Cuál es su lista? Usted está en ese sector minero. ¿Cuál es la lista suya? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo de transformación específica. Es que los carbones tienen diferentes usos y Colombia tiene un gran potencial y un muy buen desarrollo en materia de reservas de carbones metalúrgicos. Los carbones metalúrgicos son los que se utilizan para producir acero. Y desde hace 30 años para acá, Colombia le empezó a apostar a partir de unos empresarios de Boyacá, de Cundinamarca, de Norte de Santander, a producir el coque, que es la base para la producción del acero. Y no existe hoy un sustituto, por lo menos vislumbrado en los próximos 30 años, que pueda reemplazar el coque metalúrgico para producir el acero. Es decir, estamos hablando de la construcción, estamos hablando de la metalmecánica, estamos hablando de las ferroaleaciones con unos carbones que prácticamente solo existen en Norte de Santander y que permiten producir un coque bajo en fósforo reactivo que sirve para unos aceros maleables de un uso bastante específico, que es una industria que se ha desarrollado en Colombia y que hoy constituye a Colombia, es transformación, es producción industrial, que hoy convierte a Colombia en el tercer exportador mundial de coque. Esa industria, este gobierno la descubrió durante la discusión de la reforma tributaria y el ministro de Hacienda dijo, oiga, yo no sabía que Colombia tenía este potencial y exportábamos 1.500 millones de dólares. Esos materiales estratégicos que tenemos que identificar son los que deben ser la base de esa reindustrialización, sabiendo qué potencial en minerales tenemos. Si nosotros tenemos una posibilidad de desarrollar una industria que necesite esos minerales estratégicos de los que está hablando Tatiana, por supuesto que deberíamos avanzar en explotarlos. Claro, coincidimos creo en la necesidad de ese tipo de minerales, pero conteniendo o mirando con mucho cuidado el impacto ambiental. Pero usted me da el ejemplo del coque y quisiera preguntarle, porque usted está en el sector minero, ¿cuál es la lista suya de esos? Decía la doctora Tatiana, todos sabemos que se necesitan, la pregunta es ¿para qué o dónde se van a utilizar? ¿Sí? Y si tienen sustitutos, usted menciona la palabra sustitutos, ¿cuáles no tienen sustitutos? Usted explota el hierro y tiene aquí producción de acero en Colombia. Usted explota el carbón metalúrgico y tiene aquí producción de coque para producción de acero en Colombia. Y lo que le hemos dicho al gobierno nacional es avancemos en la reindustrialización metalmecánica para que encadenemos todo, la producción de coque con la producción de acero y con la producción de productos a partir de la metalmecánica. Sería un encadenamiento perfecto. Pero si usted se va hacia otro lado, el llamado que hizo el presidente Petro, recuerdo, Brigitte, en el Congreso Nacional de Minería fue, produzcamos los aerogeneradores, las hélices que requiere la transición energética en materia de energía eólica, produzcámoslos en Colombia. ¿Somos capaces de producirlos en Colombia? No hay desarrollos tecnológicos, necesitamos inversiones de muchos años, inversiones multimillonarias. Pero podemos hacer otros desarrollos. Seguramente. Podemos hacer otros desarrollos. De eso, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, aquí no por reservas tenemos de todos los minerales. Hay una diferencia entre los minerales tradicionales, como el carbón, que nosotros en la mayoría de territorios tenemos una cierta inserción con todas las problemáticas sociales y ambientales que puedan estar asociadas, pero hay una inserción en el territorio, entre comillas, aceptada. Mientras que hay unos nuevos minerales que son los que llaman los minerales de la transición, que van a ser minerales de exportación, que tienen una conflictividad social en territorios no mineros, que no tienen tradición, no tienen cultura, y es una discusión totalmente distinta. Y por supuesto que si no se tiene un encadenamiento
hacia adelante de esos minerales estratégicos, si Colombia no va a aprovechar en mayor medida ese potencial que tiene, sino que vamos a exportar simplemente crudo. Pues, níquel, me dijo usted, tenemos níquel. No, níquel nosotros tenemos una producción importante en Cerro Matoso hace mucho tiempo, y el llamado que está haciendo el presidente con níquel nosotros podríamos hacerlo, y el sector industrial está dispuesto siempre y cuando existan las señales de política pública y los incentivos tanto tecnológicos como hoy hay una posición clara, digo, sobre esos minerales claves en la transición energética, cobre, níquel. Yo creo que no es. Yo creo que eso hace parte de la discusión que se está dando hoy en el país. Eso no está tan claro. Yo creo que existen unos títulos mineros, hay unas posibilidades de desarrollo de unos proyectos que son importantes, que vienen trabajándose hace mucho tiempo, pero hay una discusión de orden social y ambiental bastante profunda, sobre todo en territorios que no tienen tradición minera, como suroeste antioqueño, que es precisamente lo que está analizando. Sí. Pero vuelvo y reitero, o sea, la posibilidad del encadenamiento productivo está acá mismo. Si vamos a hablar de transición energética sin encadenarlo a reindustrialización, seguramente no vamos a lograr mayores cosas. Doctora Brigitte. Pero de todas maneras, y para ser abogada del diablo y ponerle sal un poquito también a otro debate, el tema de la minería y sus supuestos efectos en el territorio. Digamos, tenemos una desconfianza gigantesca sobre la minería porque destruye la biodiversidad, destruye las relaciones sociales, cambia las culturas, en fin, pero la minería también ha cambiado muchísimo. La minería, sea de elementos estratégicos o no, sea de oro o de otros minerales que no necesariamente son estratégicos, también es un componente importante de la estabilidad tributaria y de las posibilidades de generar inversiones para el bienestar de los colombianos. Entonces, el tema aquí tiene que ver con la modernización a fondo del sector minero, las garantías de que la minería se hace con los mejores estándares y de una manera clara y transparente en relación con las aspiraciones de las comunidades locales y de otros, porque no puede ser que la minería sea satanizada. Pero la minería no es satanizada porque sí, o sea, yo creo que hay una historia de la minería en este país, hay relación de la minería, de empresas mineras con sectores paramilitares, eso no es una denuncia. Déjame terminar. Claro, pero lo que quiero decir es que la minería no es satanizada porque sí, la minería tiene una historia y una carga muy grande en este país, o sea, vínculos, problemas de derechos humanos, problemas ambientales, problemas en términos de pagos de regalías. En estos días el director de la Agencia Nacional de Minas dijo, nos deben una millonada en regalías y en otra serie de impuestos en el país. O sea, hay una historia, la satanización de la minería es que es real, es como la industria petrolera, hay pasivos ambientales enormes en los territorios, hay pasivos ambientales. También hay historias, lo que pasó con Ecopetrol hace apenas unas semanas fue histórico. Casi más de la reforma tributaria fueron los rendimientos. Sin duda, sí, es una realidad. Porque hay que mirar las dos caras de la moneda, doctora Brigitte, ya para irnos. Pero hay que reconocer indudablemente esos pasivos. No puede suceder, una minería bien hecha jamás tendría ninguna implicación en violación de derechos humanos o en destruir la biodiversidad de las fuentes de agua o en prácticas inadecuadas o en pago de impuestos inequitativos. Sin embargo, la minería no puede ser desechada de un plumazo y en general la discusión tiende a plantear una resistencia muy grande a la actuación, digamos, del sector minero. Yo creo que necesitamos una minería nueva, por supuesto, una minería con nuevos parámetros, nuevos estándares, y eso a veces está vinculado con el tema de transición energética, pero a veces está con el tema de la transición fiscal del país. Entonces, hay esos elementos. Y obviamente quisiera ver una minería completamente entrelazada con la recuperación de la calidad ecológica del territorio, de las cualidades del bosque y con la, digamos, la remediación de los pasivos ambientales. Sin los pasivos ambientales que se han causado durante 100 años por empresas que en los años 20, 30, 50, incluso después han hecho desastres, pues va a ser muy difícil que la sociedad retome confianza en el sector minero y es muy importante que eso pase. Y lo curioso es que en el país han habido procesos sociales como la Mesa Social Minera Energética y otros donde ambientalistas, trabajadores, indígenas, campesinos se juntan para discutir qué tipo de minería, qué tipo de desarrollo energético en este país se quiere dar. Entonces fíjense que no hay en el sentido estricto de la palabra un rechazo no porque no a la minería, sino que hay una discusión sobre para qué la minería, para quién es esa minería, en qué condiciones se hace,
qué compromisos asumen las empresas, porque es que aquí hay una realidad de evasión, de impuestos, de violación de derechos humanos, etcétera, que ya nombré, no voy a repetir, y que se requieren discutir. Hoy hay una discusión sobre el Código de Minas. ¿Qué se está planteando ahí? Yo pienso que es una discusión que se está dando justamente en términos de que hay que cambiar. Le quiero dejar una pregunta para después de la pausa, doctora Tatiana. Se lo pregunté con Chile, pero quiero preguntárselo con países europeos, porque la discusión del presidente Petro de no explotar, de abandonar la política extractivista es contraria a lo que está ocurriendo con países europeos. La pregunta para responderla después de comerciales es si esos modelos europeos con más responsabilidad social, con minería responsable, sería un poco de lo que se podría aplicar en el caso colombiano. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa hoy hablando de minería, hablando de los metales, de los minerales que no pueden ser excluidos de la transición energética, que es el tema de conversación, eje de este gobierno. Los principales productos de exportación en el país son el carbón térmico, carbón metalúrgico, coque, ferroníquel, oro, plata, platino y esmeraldas. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de minería. A propósito de este tema, actualmente en Colombia se registran 7.258 títulos mineros, de los cuales 3.104 ya están habilitados legalmente para exportar. Doctora Brigitte, ¿cuál es el modelo, hablando en términos o a grandes rasgos de minería, de explotación, cuál es el modelo de minería que por su experticia, que por su conocimiento en temas medioambientales podría ajustarse en justicia ambiental, pero seguridad o soberanía energética en el país? Pero tal vez lo más importante es reconstituir las relaciones entre los proyectos mineros en sí y las comunidades que han visto pasar de frente la riqueza y muchas veces quedarse con los impactos ambientales negativos. Y esa construcción de confianza o recuperación del relacionamiento minero con las comunidades, con las poblaciones locales, es un capítulo en el cual hay que acelerar muchísimo, hay que poner el pie en el acelerador, porque el temor a Escazú, por ejemplo, demostró que teníamos miedo a asumir un proceso de transparencia, que nos van a bloquear, que nos van a poner problemas. Cualquier persona puede limitar un proyecto minero, y resulta que el acuerdo de Escazú pues plantea una serie de principios y de formas de operación para garantizar la transparencia y la justicia. Entonces hay que hacer la reglamentación de Escazú de una manera rica y sofisticada para que nos ayude a mejorar ese relacionamiento entre empresas, comunidades e incluso del Estado y otros actores. Tiene sentido ciencia ciudadana, mecanismos de participación, mecanismos de inversión directa de las comunidades en los proyectos mineros. Podría ser interesante en los casos en que les interese. Hay poblaciones chocuanas que quieren hacer minería porque su tradición es minera, pero quieren hacerla y no tienen los recursos financieros para realmente hacer un proyecto que sea sostenible ambiental, social y financieramente. ¿Los modelos europeos podrían ser copiables aquí en Colombia? Yo creo que no hay que copiar nada. Yo creo que aquí sí nosotros tenemos unas condiciones sociales y biológicas y geológicas muy particulares, entonces hay que hacerlo distinto. Las esmeraldas tienen un reto muy importante y tienen una deuda social y ambiental gigantesca. Los distintos tipos de carbón, dependiendo de las zonas, también lo tienen. El oro es un problema gigantesco en el país. No sabemos qué hacer con el oro. Uno diría, ojalá no hubiera habido oro desde el siglo XIV, ¿no? Porque, bueno, nos hubiéramos perdido el arte prehispánico, pero realmente el oro ha sido una maldición. Pero ¿cómo es que el oro es una maldición siempre? Tendría que haber otra opción. Entonces hay que inventarse una minería que en algunas regiones ya se está inventando. Digamos, en San Lucas uno sabe que ahí hay personas y un movimiento social que está teniendo el oro por debajo para decir en qué momento entramos con empresas comunitarias y con algún modelo distinto para hacer. Y las grandes empresas mineras también están aprendiendo que no van a poder desarrollar sus proyectos a menos que planteen unos parámetros completamente distintos. Doctor Cante, sobre los modelos, le preguntaba yo a la doctora Brigitte si los europeos, hablando de extracción, pueden ser un poco del modelo que se aplica en Colombia. No, sin lugar a dudas, Colombia es un país que tiene sus propias complejidades y pretender que se aplique un modelo canadiense, que es el que se ha venido promoviendo desde la industria de los polimetálicos, pues es otra cosa, porque fundamentalmente estos países de la legalidad son los que la regla está para hacerla cumplir. Y puede que acá nosotros tengamos las reglas. El tema es si las hemos cumplido.
hay una deuda histórica de una gran cantidad de proyectos mineros que seguramente no lo estaban haciendo bien, no lo estaban haciendo bien en materia ambiental, no lo estaban haciendo bien en el relacionamiento con las comunidades, pero de eso las empresas se dieron cuenta hace mucho tiempo. Muchos han tratado de traer estándares de afuera. Y yo les he dicho, no, mire, es que el problema no es el estándar. Si la empresa canadiense se comportara en Colombia como se comporta en Canadá, la cosa seguramente sería distinta. Y a eso le están apostando hoy en día, tratar de comportarse de la misma manera como le exigen que se comporte en Canadá. A mí me llama particularmente la atención el ejercicio en el Cerrejón. Personalmente pude ver, por ejemplo, la reforestación de bosque seco, bosque tropical, pero en contraste el desarrollo en una región como La Guajira, donde se ha explotado carbón desde hace tanto tiempo. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido herramientas de política pública totalmente desarticuladas. Uno, el modelo de desarrollo minero, la administración de los recursos mineros, que Tatiana dice, es que aquí hubo Minercol, Carbocol y finalmente empresas privadas, porque el Estado le quedó grande la administración de los recursos mineros, la explotación de los recursos mineros se quedó solo con la administración, hoy ellos son los que explotan. Y una cosa es esa administración del recurso minero, que la desarrollan las empresas privadas, la explotación. Otra cosa es el sistema general de regalías, las empresas contribuyen al sistema general de regalías, pagan sus impuestos, pero no tienen nada que ver con el modelo de desarrollo territorial. Entonces, nosotros pagamos impuestos, nosotros pagamos regalías, pero las regalías no aparecen y entonces tenemos la... Si tiene el dato, no quiero corcharlo. La minería, ¿cuánto por minería? En general, por minería, por ese sector, ¿cuánto percibe el Estado colombiano? No, para este año con los precios de carbón, de general de todos los materiales, estamos hablando de más de 14 billones de pesos que en materia de regalías dólares. E impuestos... De dólares. De 14 billones de pesos, okay. que puede estar generando, eso es una cifra histórica, pero que por supuesto tiene que ver con el boom de precios de los commodities, pero en promedio la contribución que hace la sola minería del carbón al sistema general de regalías son 2 billones de pesos, y usted dice, oiga, pero entonces no se ven las obras en La Guajira, y usted dice, ha habido una desarticulación entre lo que significa el desarrollo del proyecto y lo que es la entidad territorial invirtiendo las regalías. Cuando nosotros logremos articular el desarrollo, la explotación minera con el desarrollo territorial, seguramente la historia va a ser distinta, pero eso es parte del modelo que tenemos que corregir. Las regalías van por un lado, pero es que las regalías se las gastan los alcaldes y los gobernadores, y los alcaldes y los gobernadores tienen una visión, me decían ahora en Planeación Nacional, ¿cómo vamos a cerrar estas minas? Desde el mismo momento en que se abre, tiene que empezar el proceso de cierre social, ambiental, ecológico de la actividad minera. Nosotros tenemos unos compromisos desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista técnico, pero el tema social está asociado a la ambición del territorio. Esa ambición del territorio la canalizan los alcaldes y los gobernadores. Eso ha estado totalmente desconectado. Aquí se planteó en algún momento, doctora Tatiana, cómo se podían sustituir, y esa discusión ha dado el gobierno también en el caso de los recursos del petróleo, del carbón. Bajo el hipotético caso de que no tuviéramos más recursos o que el Estado no percibiera más recursos por petróleo, por carbón, ¿se podrían sustituir, por ejemplo, con estos minerales, con los que sí pueden y tienen que estar en la transición energética? ¿Esa no sería una alternativa? No, yo creo, bueno, yo quisiera, antes de contestarte esta pregunta, decir algo en relación a lo que se ha hablado de la minería. Y es que la minería no es solo, digamos, muchas veces, y aquí el doctor Carlos planteaba cómo va por un lado el tema digamos, de lo social y por el otro lado el tema de las regalías y el tema digamos, del desarrollo minero en sí mismo. Pero yo creo que hay una cosa que muchas veces no se ve en términos de lo que significa la llegada, de lo que ha sido o sea, se muestra, por ejemplo, el Cerrejón, se ha nombrado ahorita. No, sí hay procesos de reforestación y no sé qué, pero cuando uno entiende claramente cómo son las dinámicas de ese territorio, cómo vivían las comunidades, qué significó en términos de estar reducidas a unos espacios, de transformar esas relaciones que se tenían con el pastoreo, con el río, etcétera, va más allá de si se reforestó o no se reforestó, si la reforestación fue buena o fue mala. No se trata simplemente de reconstruir un ecosistema como si el problema fuera un ecosistema. Yo creo que hay que mirar con más complejidad lo que sucede en los territorios donde se da la minería para poder entender por qué la gente está inconforme. Hay que entender también por qué una región como La Guajira, tan rica, carbón, gas, ahora tiene todo el potencial de energías eólicas y sin embargo diariamente se mueren niños de hambre. ¿Qué pasa entonces en esa región? ¿Es la minería una alternativa?
¿Qué pasa en la región? ¿Cuál por es la ejemplo, condición de para la un mayoría de los yo soy departamentos guajira, le quiero mineros? decir, doctora Tatiana, para un departamento como La Guajira, cuyo Producto Interno Bruto depende casi que en un 95%, y me puede estar pifiando por un par de números, de la explotación alrededor de la minería, alrededor del carbón, ¿cuál podría ser la solución? Claro, es que el tema, digamos el tema es que esas cifras, digamos, cuando uno dice el PIB es tal, el PIB deja por fuera una cantidad de variables. Y ese es un problema que hoy tiene la estadística, o sea, cómo esos indicadores fríos dejan por fuera otra serie de variables. Pero ¿cuál sería la solución, por ejemplo, para el grueso de la población que vive indiscutiblemente de la explotación y el sector minero? El grueso de la población no debe vivir de eso. El grueso de la población debe vivir de la economía informal. Es un departamento con vocación agropecuaria, agrícola, y entre otros tantos, pero ya no se vive eso. La vocación es minera hoy. Aquí te voy a contestar como le contestó a un periodista el presidente Gustavo Petro cuando dijo: ¿de qué vive la mayoría de la gente en este país? De la informalidad. ¿Y qué es la informalidad? Es la economía popular, ¿sí? Y finalmente, la mayoría de la gente en La Guajira vive de esa economía popular. ¿Cómo funciona esa economía popular? Eso es parte de lo que hay que descifrar en este país, porque es que aquí el empleo no lo dan las empresas, el empleo lo da la economía popular. ¿Hay algún ejemplo minero en el país que usted rescate, que usted diga, me gusta Medias o me gusta el ejercicio minero que hacen? Yo hace mucho tiempo me distancié un poco del tema minero y hay otras compañeras en mi organización que lo conocen mejor, pero no tengo ejemplos que pudiera destacar realmente. Pero es que mira, la discusión ahí debería ser es por qué después de 30 años de explotación de carbón y de que La Guajira como territorio ha recibido tanta plata de regalías, todavía sigue dependiendo un 95% de la explotación de carbón. Es que ¿dónde están las apuestas productivas que debió haber impulsado el territorio? No pueden hacer responsable a la compañía que tiene un título de explotación minera con todo lo que haya podido contribuir. Pero es que el modelo de minería genera eso. Hay una gran porción de responsabilidad en la administración de recursos, por supuesto, en los mandatarios locales y departamentales. En el caso de La Guajira, muchos de ellos hoy presos por robarse recursos de regalías. Estamos en Zona Franca hablando de minería. En Colombia se encuentra prácticamente inexplorado. Según cifras, solo se realiza actividad minera en un 2,9% de todo el territorio nacional mediante contratos de concesión para la exploración y explotación minera. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos hablando de transición energética, hablando de la postura del presidente Gustavo Petro alrededor de cómo se va a abordar, cuál va a ser la hoja de ruta. Doctor Cante, su reflexión final sobre este tema. La crisis energética global, el COVID, el problema logístico internacional puso a todo el mundo a pensar diferente. Ya el principal problema hoy que están hablando los países no es el tema de cambio climático, sino de seguridad y soberanía energética y alimentaria. Y a partir de eso la discusión acerca de el pasar los combustibles fósiles se está aplazando. Y a los cálculos más eficientes hay gente que dice, no, es que hoy se está demandando muchísimo carbón por parte de Europa, es que la demanda subió más de 10.000 megavatios por todo el problema que hubo de Rusia, pero antes fue el COVID, pero antes fue el problema logístico internacional. Siempre van a haber una serie de eventos que van a hacer que se posponga la salida de los combustibles fósiles. Y en ese marco es que tenemos que empezar a hablar de adaptabilidad tecnológica para aprovechar mejor los recursos que nosotros tenemos de una manera mucho más eficiente, de manera que el problema no es el carbón, el problema no es el petróleo, el problema son las emisiones. Y si nosotros no le metemos tecnología a la discusión, vamos a quedar en un mundo en el cual cerramos nuestras plantas de generación térmica, disminuimos la capacidad industrial por no usar los combustibles fósiles y el mundo es el que nos va a proveer todos esos bienes y servicios que nosotros hoy estamos dejando de producir seguramente. Doctora Tatiana. A ver, yo creo que el debate de la transición energética nos debe conducir a atrevernos a pensar cosas que no hemos pensado, porque es que queremos cambiar un mundo para que siga siendo lo mismo, ¿sí? Entonces yo creo que estamos en un momento de crisis, que lo único que sabemos es que hay crisis ahora se habla incluso de la policrisis, pero yo creo que lo que no tenemos claro es qué queremos, ¿sí? Y yo creo que aquí es atrevernos, y por eso a mí me gusta, digamos, el planteamiento, es osado el planteamiento del presidente Petro,
cuando él plantea, digamos, estas transformaciones. Eso nos obliga a movernos de ese lugar de confort en el que estamos. Entonces yo creo que es un tiempo de cambios y esos cambios nos tienen que atravesar incluso nuestros cuerpos, nos van a atravesar nuestras formas de pensar, nuestras formas de ver el mundo. Entonces no hay que tener miedo a los cambios, yo creo que hay que atrevernos a cambiar. Doctora Brigitte. Yo creo que la transición energética es tal vez la última oportunidad que tenemos de pensar a fondo en la sostenibilidad como un tema de autonomía, como un tema de soberanía también, porque no podemos imaginarnos a escala planetaria, ni nacional, ni local, en la producción y consumo infinitos de energía. Claro, cuando uno lee energía de fusión y mira las cifras y las expectativas de controlar el sol, básicamente pues ya todo se desarma, estamos en una era distinta, en un dominio de estabilidad que nos puede llevar a las galaxias y no sé a qué futuros potenciales, pero por el momento realmente lo que tenemos es una bolsa de disponibilidad de energía sin acabar con el propio planeta, y dentro de esos parámetros es que deberíamos tratar de mejorar las eficiencias, mejorar las inversiones, mejorar el comportamiento de los distintos subsectores que tienen que ver, el sector de la minería, sean estratégicos o no, el sector de la hidroenergía, del que no hablamos aquí, y el sector de las nuevas energías biológicas, que seguramente también tendrá mucho que aportar. ¿Hay posibilidad de hacer una especie de reconciliación entre la minería y las comunidades que han sido históricamente mineras o que están preparándose el camino o que hoy se oponen a la minería? No tengo la menor duda, yo creo que ese diálogo se va a abrir y tiene que ser un diálogo profundo, sincero, transparente, pero la minería se puede hacer con las comunidades. Ya me tengo que ir, pero quisiera hacerle un par de preguntas sobre la docencia, sobre la academia y esa transición. Hablando de transición, si los profesionales del futuro se están preparando para esa transición. Es que digo, esto es un ya, la transición energética comenzó ya. Es una pregunta de fondo, ya que nos falta mucho para que todos nuestros profesionales entiendan de qué se trata la noción de sostenibilidad, de transición socioecológica, como bien lo dice Tatiana. Ese es el reto y no solamente el cambio de tecnologías. Brigitte Baptiste, directora de la Universidad de AN, esta noche hablando de transición energética en Zona Franca. Doctora Baptiste, mil gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias y a todos los televidentes. Gracias, doctora Tatiana Roa, un placer como siempre tenerla aquí en esta mesa. Un gusto, Camila. Gracias, doctor Cante, un gusto. Gracias. Bienvenidos siempre ambos, bienvenidos a este espacio. Gracias. Feliz Navidad si no nos volvemos a ver este año para Feliz ustedes. Navidad. Feliz Gracias, Navidad para todos. Feliz Feliz año. Navidad. Feliz Gracias año. por acompañarnos. Llegamos al final de Zona Franca hablando de este tema que va a ser seguramente, sin duda, el centro de conversación el próximo año. En Colombia hay 32 minerales apetecidos por 56 naciones que buscan su comercialización, venta hacia el exterior. Los commodities le dejarían alrededor de 6.000 millones de dólares al país. Hablamos del carbón, hablamos del oro, esmeraldas y níquel, que encabezan la lista de los que son apetecidos. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias. Que tengan una feliz noche.